Buenas tardes, vamos a continuar nuestra serie de videos en torno a Martin Heidegger y hoy hablaremos sobre Heidegger y la cuestión de la técnica. Como ya hemos señalado en sesiones anteriores, parecería que la obra tardía de Heidegger se dispersa en algunos temas y algunos intérpretes consideran que la cuestión de la técnica, la pregunta por la técnica o la reflexión en torno a la esencia de la técnica sería uno de ellos. Como es anticipado en otras ocasiones, me parece que la obra tardía de Heidegger se presenta, como él mismo señala, en ensambles. Y esto no indica que sean temas, sino modos de abordar la cuestión que es precisamente la pregunta por el ser en su dimensión histórica desde diversas perspectivas. Esas perspectivas o esos modos de abordaje es lo que de alguna manera Heidegger le llama ensambles. Uno de esos ensambles mira en torno a la cuestión de la técnica. Entonces no se trataría de un tema contemporáneo, un tema de moda, sino una reflexión, una meditación en torno a algo que tiene que ver con la propia tematización de la pregunta por el ser y de manera especial en esta obra tardía a partir de dos momentos importantes. Uno, la historia del ser, y el otro, la congregación de mundo y de las cosas. Me parece que hay dos momentos en la tematización de la pregunta por la técnica que se insertan precisamente en estos dos momentos de la obra tardía. Ya lo habíamos señalado, entonces la cuestión aquí es la pregunta por la técnica, y en la obra de Heidegger retomo eso que ya es conocido. En un primer momento estaría la ontología fundamental, ¿no? Y en un segundo momento estaría esta obra tardía, que es precisamente el pensar ontohistórico, y este pensar ontohistórico en dos momentos. Uno referido a la historia del ser y otro referido a la congregación de mundo y de la cosa, a la estructuración y congregación del mundo y de la cosa. En el caso de la tematización de la historia del ser, Heidegger piensa la cuestión de la técnica en términos de la Machenschaft. Perdón, una falla técnica precisamente en esto. A ver si ahí funciona. Ya. La Machenschaft, que la señora Picotti traduce como maquinación y que yo traduzco como maniobra. Y en la congregación de mundo y cosa estaría la tematización de la Gestell, ¿no? Que es uno de los términos de difícil traducción. Vamos a dejarlo por el momento en el término en alemán y abordaremos algunos aspectos de ello. Lo importante aquí son los verbos centrales. Aquí estaría el ámbito del Stellen y aquí estaría el ámbito de Machen, ¿no? Hacer y colocar o poner, ¿no? Aquí sería el ámbito del hacer y aquí sería el ámbito del poner. Una de las traducciones recientes que también he puesto es precisamente composición. Composición
como una de las posibilidades de traducción. En otra ocasión había propuesto yo conducto, y hay una serie de traducciones complicadas. Una de ellas, esta de estructura de emplazamiento o dispositivo de emplazamiento, etcétera, es de difícil traducción. Pero bueno, el énfasis estaría en el Stellen, en el sentido de colocar, y Machenschaft estaría en el ámbito del hacer. Me parece que entonces esos dos momentos estarían en juego en la tematización del pensamiento histórico. En la ontología fundamental, lo que ya hemos señalado y que tenemos es esta apropiación que lleva a cabo Heidegger de Aristóteles y de los, digamos, modos de verdad que Aristóteles señala en su Ética Nicomaquia, a lo cual ya hemos referido en diversas ocasiones, bajo diversos aspectos, y que Heidegger lleva a cabo esa apropiación ontológica para hablar entonces de los modos de ser que incumben a una ontología fundamental, y que ya sabemos remite al ámbito del Dasein como este ente que, digamos, significa al ser humano, y que remitiría entonces a la apropiación de Aristóteles en términos de la praxis, cuya concreción es la frónesis. El otro modo de ser, sabemos, inmediato de la cotidianidad, es el útil que es a la mano, y que por lo tanto el modo de ser correspondería al modo de apertura de la verdad en Aristóteles, que sería la poiesis. Y la poiesis cuya concreción es la tecne, precisamente. Y ahí aparece el nombre tecne, técnica, que como sabemos será traducido al latín como ars, artis, arte, ¿no? Entonces tenemos el término técnica y arte para referirse a eso que tiene que ver con el ámbito de la producción. Tendríamos el ámbito de lo que está ahí, el modo de ser de aquello que está ahí, el modo de ser de la presencia, que asumiría el modo de apertura tematizado por Aristóteles bajo el ámbito del teorema, ¿no? En donde la teoría incluye la episteme y la sofía, la ciencia y la sabiduría. Esos tres modos de darse la verdad en la Ética Nicomaquia corresponderían, sabemos a partir de la interpretación de Volpi, y ahora lo ya confirmado en lo publicado en la Gesamtausgabe, corresponderían entonces a estos tres modos de ser básicos que estarían en la ontología fundamental de ser y tiempo. Entonces ahí estaría una primera tematización de estos modos de ser, y en ellos estaría la técnica de alguna forma. Sin embargo, señalamos que un paso importante entre la ontología fundamental y el pensamiento histórico es precisamente el asumir las consecuencias de haber pensado al ser desde la dimensión temporal. Y esto conlleva entonces la posibilidad de pensar al ser en una dimensión histórica. Y por eso entonces un primer momento que encontramos en este pensamiento histórico es precisamente la cuestión de la historia del ser, que como sabemos comienza a redactarse de forma ya concreta en 1936, aunque tenemos los antecedentes en diversos textos del propio Heidegger desde 1932. Y el antecedente directo de eso que señala ese cambio es precisamente el hecho de la suspensión de la segunda mitad de Ser y Tiempo en 1932. Entonces, con ello hay un cambio, hay un giro. Ahí está la famosa Kehre, el paso de este pensar de la ontología fundamental, tal como se venía desplegando en Ser y Tiempo, a este pensar ontohistórico. Entonces tendríamos 1932 a 1936, este periodo
de trabajo y de consolidación que se va a expresar ya en la redacción desde 1936 con los aportes a la filosofía y otros textos concretos, ¿no? Es importante señalar todo este tránsito porque en ese camino encontramos varios momentos, es decir, este paso a veces se ha querido buscar por parte de los intérpretes en términos de una cuestión inmediata o mágica, ¿no? Tanto el inicio de la tematización ontológica en las primeras lecciones de Heidegger, previas a Ser y Tiempo, ¿no? Como en algún momento lo intentó buscar Theodor Kiesiel y otros investigadores en términos de señalar cuándo es el momento en el que aparece ya la pregunta explícita por el sentido del ser en las primeras lecciones de forma previa a Ser y Tiempo. Así también la tematización de la famosa Kehre se ha buscado en ese sentido, como si hubiese un instante preciso en el que se marcara tal cuestión. Heidegger mismo lo señala en varios momentos, en algunas cartas indica que 1930 ubica como el año de la Kehre, ¿no? En algunas cartas a Podewils, por ejemplo, en algunos textos, anotaciones, por ejemplo, anotaciones a su texto, la Carta sobre el Humanismo, señala que en el paso de un apartado a otro de su conferencia de la esencia de la verdad, aparecería o estaría ya indicada la famosa Kehre, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay una serie de búsquedas y de documentos. Uno de los textos iniciales de Jean Grondin es precisamente sobre la Kehre y sobre toda la documentación y la búsqueda precisamente del momento en el que ocurre, y hace una revisión precisamente de la literatura secundaria al respecto. Hoy, con toda la Gesamtausgabe, tenemos un panorama mucho más completo y a la vez con información que nos da digamos, las fechas de ejecución de algunos textos y los proyectos en los que está Heidegger. Con ello, el asunto es, digamos, más complejo, ¿no? Voy a mencionar tres casos: la cuestión del arte, la pregunta por el origen de la obra de arte, la pregunta por la esencia de la verdad y el proyecto de conmoción de la lógica, ¿no? Con esos tres aspectos lo que vemos es una complejidad en torno al camino filosófico de Heidegger y una ubicación concreta o específica en torno al famoso giro, a la famosa Kehre, ¿no? Respecto de la pregunta por el origen de la obra de arte, en muchas ocasiones se había ubicado el origen de los textos en 1935 o 1936. Hoy sabemos que remite a periodos previos. En esa tematización del origen de la obra de arte, si lo ubicamos en 1931, 32, tenemos ya primeras indicaciones de una crítica a un planteamiento unilateral en la pregunta por el sentido por el ser, ¿no? Que sería precisamente el ámbito de la apertura y no el ámbito del ocultamiento, como va a estar en juego en esa tematización sobre el arte y que va a ser central precisamente para la tematización de la aletheia y la relación del oculto y lo desoculto que estará en juego en el pensamiento histórico. Ese es un primer señalamiento. Otro señalamiento sería la cuestión de la pregunta por la esencia de la verdad, que, como ya indiqué, el propio Heidegger señala que en uno de esos puntos estaría ubicada la Kehre. Hoy sabemos que hay múltiples versiones de ese texto que van de 1930 a 1943. Por lo menos encontramos 5 versiones de esa conferencia en donde Heidegger va haciendo modificaciones, las cuales, todas estas versiones se publicaron
recientemente en el volumen 80.1, en donde están contenidas sus conferencias que no habían sido publicadas de 1915 a 1932. Ahí encontramos 4 versiones de este texto. La última versión es la versión publicada y que remite a 1943. Entonces es más complejo el asunto de una ubicación concreta. Y el otro punto que quería señalar es este proyecto de década que Heidegger inicia en 1923-1924 con la tematización en torno al lenguaje y que va a concluir en 1934 aproximadamente con la lección lógica, la pregunta por la esencia del lenguaje, en donde Heidegger plantea ya de forma concreta una conmoción, una propuesta de conmoción de la lógica y la posibilidad de pensar entonces al lenguaje en términos poéticos, es decir, en términos de Dichtung, ¿no? En términos de poesía. Esto remite a una lección previa en donde lleva a cabo una conmoción a la estructura gramatical del lenguaje, ¿no? Y a la vez también remite entonces a diversas posibilidades y críticas que van a estar dispersas en todas estas propuestas, en todos estos textos y en todas estas proyectos de tematización en torno a la cuestión del ser, que se congregan en una crítica a la idea de ser como presencia, ¿no? Digamos, a esta ontología de la presencia. En ello se va a centrar tanto la crítica o la tematización del arte como la crítica del lenguaje, como la cuestión de la técnica. En el fondo podríamos adelantar que Heidegger va a ir matizando y concretando una propuesta, digamos, de oposición entre la idea de Gestell y la idea de Dichtung, ¿no? Es decir, en qué medida la posibilidad de Dichtung, en un sentido de congregar, ¿no? La Dichtung es aquello que de alguna manera congrega, une, es lo denso, ¿no? Ese es el Dichten, ese es el ámbito de la Dichtung, de lo poético, pero a la vez también habría una congregación, como vamos a ver en el ámbito de la Gestell. Lo que me parece que se opone entre Dichtung y Gestell es que en los dos casos hay una congregación, pero en un caso sería desde un ámbito sin presencia y en el otro sí la posibilidad de la presencia. Es decir, la Gestell tematizaría precisamente desde el ámbito de la presencia, los modos de presencia en forma histórica, ¿no? De esta manera entonces lo que tenemos es una complejidad en torno a las tematizaciones que Heidegger va llevando a cabo en torno a esta cuestión del ser. Por eso en muchas cartas va a indicar que esta búsqueda de lo simple del ser, ¿no? Como enfatiza después de la ontología fundamental, tiene precisamente su complejidad y se expresa en diversos ensamblajes, en diversos modos de abordar la cuestión. Entonces, el asunto de la técnica para Heidegger, vuelvo a eso, no sería una cuestión de moda ni una cuestión que revise los entes técnicos, ¿no? Ni su papel ni su funcionalidad, sino la pregunta, como él va a enfatizar en varios textos, es la pregunta por la esencia de la técnica, que precisamente no es de carácter técnico. Y esta pregunta por la esencia de la técnica tampoco es una pregunta aislada, así como no lo es la pregunta por el origen de la obra de arte ni la pregunta por la esencia de la verdad. Es decir, no son temas que Heidegger esté desplegando de forma aislada como complementos para una tematización filosófica o para cierto interés filosófico, sino que se insertan precisamente en este hilo conductor de la pregunta por el ser. Por eso entonces no hay que descartar esto
que se enfatiza como hilo conductor, es decir, la pregunta por el ser. En un primer momento pensado como la pregunta por el sentido del ser en términos de la ontología fundamental, pero posteriormente ya no estructurado o ligado a una ontología, ¿no? Y en ese sentido, el paso a la obra tardía, en ese paso ocurre también una crítica al lugar que Heidegger había dado esa pregunta por el ser en la ontología fundamental, precisamente al nombrarla todavía ontología, ¿no? Aunque sea de carácter fundamental, va a decir Heidegger, no es una ontología, y por eso entonces habrá una diferencia al hablar de la pregunta por el ser. Es decir, la pregunta por el ser no se reduce a una ontología. Y lo paradójico de esto es que, aunque Heidegger nombre ontología fundamental, en esta autocrítica, en esta lectura que hace de forma posterior, va a señalar que no se trata de una ontología y no hay un fundamento. Precisamente lo que descubre es que ser no puede ser pensado como fundamento, así como se pensó en la ontología metafísica, en la ontología de la tradición, en términos de un fundamento, el ser pensado como fundamento. Entonces, estaría aquí una crítica a la ontología, una crítica a la idea de ser como fundamento y por lo tanto también al tratamiento o la tematización del ser o de la pregunta por el ser en términos de una pregunta por la presencia, ¿no? Todo ello entonces marcaría esta radicalidad, pero mantiene el hilo conductor en términos de la pregunta por el ser. Bien, y eso entonces impide hablar de temas. La tematización o la pregunta por la técnica y su esencia se inserta o se entiende precisamente respecto de la pregunta por el ser, respecto de esta pregunta concretamente en el ámbito ontohistórico, en un primer momento por el ámbito del abandono de ser, que se expresa en el hacer, como ya indicamos en otra sesión, y posteriormente en una dimensión de congregación que estaría en juego en el ámbito del poner o del colocar. Respecto del primer punto de la Machenschaft como maniobra, e insisto que yo lo traduzco como maniobra para no asociar de ninguna manera las máquinas, sino se trata del ámbito del hacer, lo que quiere enfatizar Heidegger. En los aportes a la filosofía, precisamente en el apartado 61, habla de esta Machenschaft. Voy a leer algunas partes de ese numeral. Antes bien, el nombre Machenschaft, maniobra, debe enseguida indicar el hacer, poiesis techne, que por cierto conocemos como comportamiento humano. No obstante, esto mismo es precisamente solo posible sobre la base de una interpretación del ente en la que aparece lo hacedero del ente, de tal modo que la entidad justamente se determina en la estabilidad y presencia, Beständigkeit und Anwesenheit. Que algo se hace por sí mismo y según ello es también asible para un correspondiente proceder. El hacerse por sí mismo es la interpretación de la physis llevada a cabo a partir de la techne y su círculo de referencia, de modo que ahora ya rige la preponderancia de lo asible y de lo que se hace. Maniobra como dominio del hacer y de la hechura. Maniobra es el nombramiento de una determinada verdad del ente, de su entidad. En primer lugar, y en la mayoría de los casos, esta entidad nos es asible como la objetualidad, ente como objetos del representar. Pero la maniobra capta esta entidad más profundamente, más inicialmente, porque está referida a la techne. Bien, esta es una cita importante porque indica precisamente algunos aspectos que ya hemos abordado en otras sesiones, pero que conviene enfatizar aquí. Uno de los énfasis que Heidegger hace en esta historia del ser
remite precisamente al papel de este abandono llevado a cabo por parte del ser y que se confirma precisamente en el olvido del ser. ¿A qué remite este abandono? Precisamente a esto que acaba de señalar en términos del énfasis en el hacer, el ámbito de lo asible, el ámbito de lo hacedero, ¿no? Y que de alguna manera lleva entonces a interpretar la presencia a partir de este carácter, digamos, de acto que remite históricamente, ya que nos hallamos en esta interpretación de la historia del ser, remite a las posibilidades abiertas en la modernidad, ¿no? Ya la ontología fundamental y la posición de ser y tiempo confrontaba lo que señalaba ahí Heidegger a partir del modo de ser del Dasein, es decir, el Dasein existente, con la interpretación moderna de la subjetividad y el impacto que a partir de ahí se había dado en la filosofía posterior. Sin embargo, el énfasis en ser y tiempo como primer gran despliegue de esta crítica por parte de Heidegger remitía precisamente a esta hegemonía del ser como presencia, que ahí lo señalaba como esta hegemonía de la Vorhandenheit, en donde el ser humano era interpretado todavía a partir de ello en un primer momento, y por lo tanto la necesidad de enfatizar algunos aspectos determinantes del ser humano, como sería el ámbito del conocimiento. Entonces, a partir de la modernidad y la subjetividad se establecen entonces estos puentes por parte del ser humano en donde el conocimiento va a desempeñar un papel fundamental. Y esto se hace necesario, de acuerdo con esa interpretación de Heidegger, a partir de la constitución de la subjetividad y la relación con el mundo, en términos precisamente de objetualidad, en términos de objetos, y el conocimiento que se establece como ese puente precisamente con los objetos a partir de la representación. Recordemos que lo que se establece ya desde Descartes es la posibilidad del cogito, sus modos del cogitare, como fuente, digamos, de relación con el mundo, en donde lo objetual confirma, constata las posibilidades planteadas por el cogito, es decir, planteadas por la subjetividad. Y a partir de ahí se establecen las condiciones para la interpretación del mundo, como va a ocurrir con Kant de forma clara. De alguna manera, el énfasis ahí recaía en los niveles, digamos, de acceso al mundo. En el caso de la modernidad y las propuestas de la concepción de la subjetividad, estaría ese primer paso a partir del conocimiento. Es decir, el conocimiento del mundo sería la primera forma de relación entre el sujeto y el objeto, con todo la dimensión trascendental, tal como está señalado por Kant en términos de condiciones de posibilidad para que algo fuese objeto de la experiencia. En el caso de Heidegger está cuestionando ya desde el inicio esto a partir de los elementos planteados por el propio Husserl en términos de mundo de vida, de la Lebenswelt, y el ámbito pre-científico o pre-teorético, como Heidegger le llama. Esto lleva entonces a replantear la estructura, digamos, de esa subjetividad moderna y plantear una subjetividad radical que en el caso de Heidegger va a plantearse o a señalarse como Dasein. El Dasein que comprende de forma arrojada su ser, mera relación de ser, su dimensión ontológica y los modos de aprehensión de los entes en el mundo, en donde el primer modo no es precisamente algo que esté ahí y que pudiese ser aprehendido en su objetualidad. Precisamente eso indica
que el ser humano no es sujeto de forma inicial, ¿no? En esta descripción fenomenológica de la que parte Heidegger en términos de la cotidianidad. Y esto significa entonces ubicar la interpretación a partir de la forma inicial en la que el Dasein está en el mundo, que es precisamente esta cotidianidad, o como Husserl llamaba esta actitud natural. Entonces, a partir de esa descripción se puede ver que no tenemos relación inmediata con objetos, sino con útiles, y no hay entonces un conocimiento del mundo, sino un uso del mundo. El mundo es usado y por lo tanto hay una relación pragmática de forma inicial. Eso es lo que ya conocemos en la ontología fundamental. Decíamos que en el pensamiento histórico y en su primer momento, la historia del ser, Heidegger asume esas consecuencias de pensar al ser en una dimensión temporal y por lo tanto la posible tematización histórica del ser. Esto lleva entonces a pensar la historia de la filosofía y la época moderna, o la época, perdón, contemporánea, que hunde sus raíces precisamente en la dimensión moderna. Esa va a ser una de las tesis centrales de Heidegger en estos señalamientos. Y eso lleva entonces a cuestionar, digamos, la interpretación de la ontología fundamental y la lectura que hizo en cierto momento de Aristóteles como si fuese una dimensión estática. Ahora se trata de pensarlo en su dimensión histórica. Lo que Heidegger descubre entonces es que lo ya señalado en términos de la constitución de la subjetividad, tal como había indicado en Ser y Tiempo, tiene consecuencias mayores en términos de nuestra interpretación del mundo. Es decir, no se trata solamente del punto de partida en la relación con el mundo, en términos de una subjetividad y una relación teórico-cognoscitiva, sino también la idea de mundo que está en juego y por lo tanto la posición del ser humano en el mundo. Lo que teníamos en la interpretación de Aristóteles, la interpretación griega y también la interpretación medieval, era un orden, como ya hemos señalado también en otras sesiones, y que algunos autores, por ejemplo, Coiré, se apoya precisamente en esta interpretación de Heidegger para llevar a cabo su lectura de un mundo finito, ordenado de forma finita, tal como estaba planteado en la filosofía griega y medieval, y la posibilidad o las posibilidades que se abren en la modernidad a partir de los planteamientos de un universo de carácter infinito, a partir de manera concreta de Galileo y de Descartes, y lo que va a complementarse o a profundizarse a partir de Newton y Kant. En ese sentido, tendríamos, como ya se ha señalado, la interpretación o la imposición del modelo geométrico en el modelo físico, tal como se venía planteando desde Aristóteles. Entonces habría un cambio de paradigma central en la idea del mundo y por lo tanto la relación que tenemos en el mundo. Sin embargo, Heidegger va más allá de eso y señala también las posibilidades de tematización que se habían abierto desde Aristóteles en ese orden, ¿no? Que Aristóteles señalaba en la Ética Nicomaquia como modos de apertura de la verdad, modos de acontecer de la verdad, y en donde entonces el alma se relacionaba con determinados objetos a partir de los principios que los regían, ¿no? Si recordamos, en el libro sexto de la Ética Nicomaquia claramente señala ello, es decir, las cosas que pueden ser de otra manera, las cosas que no pueden ser de otra manera, es decir, las cosas temporales, las cosas no temporales, y la manera en la que el alma pudiese aprender eso, develar eso, y precisamente el acontecimiento de la verdad. Esto que hemos señalado como teorein, poiesis o praxis remiten precisamente a ello. La poiesis, como sabemos, que se concretaba en la techne, ¿no? Precisamente en el ámbito de la producción, en la Edad Media va a pasar a ser el facere, ¿no? En el sentido precisamente de producción. Mientras que la
el ámbito de la praxis, que se concretaba en la frónesis, pasa a ser en la Edad Media el ámbito del agere, ¿no? Y de esta manera estaba clara en ese orden finito, ¿no?, griego y medieval, las posibilidades que se daban en la relación del ser humano con las cosas. En esa transformación del mundo finito a universo infinito, la imposición de una visión geométrica, matemática en la dimensión física, conlleva también el rompimiento de este orden y de estas posibilidades, y entonces se da la posibilidad de unión de ellas, ¿no? Es decir, si desde Aristóteles quedaba claro que el ámbito de la praxis correspondía precisamente al ámbito del hacer, porque nos relacionamos con algo que puede ser de otra manera, ¿no?, precisamente el ámbito de las acciones, ¿no?, las decisiones que se toman desde la frónesis, y el ámbito de la poiesis en el sentido de la tecne como producción, y se expresa en el hacer, que no era confundido con el ámbito de la praxis, ¿no?, quedaba muy claro, pero a la vez también el ámbito de, del teorein, ¿no?, en donde el teorein en sus posibilidades de la epistemia y la sofía no relacionábamos con lo que no puede ser de otra manera, cuyos principios no pueden ser de otra manera, es decir, de carácter atemporal. Eso quedaba muy claro, ¿no? Y estaba señalado en estas posibilidades que se transmiten en la Edad Media. Decíamos que entonces en la modernidad ocurre una conjunción del ámbito de la episteme y la tecne, en donde entonces ya la ciencia moderna tiende a pensar el saber, ¿no?, de forma concreta en términos de producción, es decir, en términos de tecne, ¿no? Y a la vez el actuar, ¿no?, es decir, esto que correspondía al ámbito del agere, pasa a mezclarse con el facere en términos también de producción, en términos de la tecne. Esto lleva entonces, decíamos, o se inserta en esta revolución científica que plantea al saber en otros términos, de forma concreta ya en un sentido de producción, en donde entonces surge las posibilidades del ser humano, tal como los describe posteriormente Descartes, ya en el siglo XVII, en términos de el objetivo de que el ser humano se constituya en dueño y poseedor de la naturaleza, ¿no? Es decir, las posibilidades que se tienen frente al mundo en esa dimensión o en ese sentido. Entonces, hay una transformación de las posibilidades del ser humano, ¿no?, en términos cognoscitivos y en términos precisamente productivos, en donde el conocimiento entonces pasa a ser de alguna manera, el conocimiento pasa a ser producción, ¿no? Y a la vez el poder que adquiere, ya como lo había señalado el propio Bacon, en términos de que el conocimiento es poder, y estas posibilidades que se comienzan a abrir. Esto lleva entonces, si estamos hablando de la ubicación en la subjetividad y las posibilidades del cogito, con todo lo que se despliega a lo largo de la modernidad, al reinado del hacer, ¿no? Es decir, el cogito se ubica en un lugar privilegiado respecto del mundo y respecto precisamente de las posibilidades que puede impactar o llevar a cabo, que llevan entonces a Heidegger a plantear esta posibilidad de la Machenschaft en términos del hacer. Es decir, lo que encontramos en la época técnica contemporánea es una consecuencia de aquello iniciado en la modernidad y este papel que se le ha asignado a la subjetividad, ¿no? Entonces, eso va a ser, me parece, central en este primer momento.
después ocurre un cambio, digamos, el tratamiento que hace Heidegger en términos de la técnica, pensándola a partir de la Machenschaft, enfatizando el papel del hacer, se lleva a cabo en los años 30, ¿no? 40, digamos, todavía en cierta medida, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y de manera concreta, y tenemos también una fecha, es en 1949, diciembre de 1949, cuando Heidegger es invitado a Bremen para un ciclo de conferencias, invitado por su amigo Petzet, y en esas conferencias, que se llama Einblick in das was ist, ¿no? Como vistazo a aquello que es, en esa serie de conferencias, Die Gefahr, Gestell, das Ding, ¿no? la cosa, el peligro, la Gestell, esta serie de conferencias constituyen, digamos, la base para las conferencias posteriores, que van a ser conocidas precisamente porque fueron publicados de forma, bueno, primeramente fueron publicadas esas conferencias posteriores, ¿no? Y no estas conferencias iniciales de 1949. Me refiero a las conferencias de 1953, especialmente en el círculo de la Academia Bávara de las Bellas Artes en München, con la familia von Podewils, que organiza este ciclo de conferencias, en donde participan algunos intelectuales, como es Heisenberg, como son los hermanos Junger, como es el músico Carl Orff, y el propio Heidegger. Sabemos, ahí se lee la conferencia La pregunta por la técnica, Die Frage nach der Technik, en 1953, y otras conferencias, como es el caso de Ciencia y Meditación, Wissenschaft und Besinnung. Estas conferencias del 53 y textos posteriores, que repito, van a ser después más conocidos, remiten a estos primeros escritos de 1949, en donde entonces ya descubrimos esta transformación, en donde Heidegger ya no va a hablar de Machenschaft, sino va a hablar de Gestell. Y precisamente por el orden de las publicaciones es que la pregunta por la técnica fue conocida en un primer momento a partir de la Gestell y no a partir de la Machenschaft. Sabemos, los textos en torno a la Machenschaft, en torno a la maniobra, fueron publicados en 1989, concretamente cuando se publica en alemán los Beiträge zur Philosophie, los aportes a la filosofía, y posteriormente todos estos textos en el marco de la Gesamtausgabe, como son estas conferencias de Bremen de 1949, ¿no? Que están en el volumen 79, si no me equivoco, el volumen 79, y que en alemán fueron publicados en 1994, ¿no? Bien, a partir de, repito, de esos textos, lo que tenemos entonces es un cambio en el énfasis, digamos, semántico, el campo semántico del ámbito del hacer al ámbito del poner o del colocar. Y en esta situación me parece, y regreso a lo que ya había anticipado, que Heidegger se mueve en esta dimensión histórica, precisamente el pensamiento histórico, pero que trata de pensar ya no, digamos, este transcurrir histórico y estas dimensiones que son cuestionadas desde una primera perspectiva estática, ahora se lleva a cabo en la visión histórica. Ahora lo que trata de pensar es, en la época técnica contemporánea, cómo nos relacionamos con las cosas, qué consecuencias hay de esa visión histórica y cómo podemos interpretar precisamente la situación de la técnica contemporánea. Y lo que descubre Heidegger es, enfatizando precisamente la situación de la modernidad y de la subjetividad, las consecuencias que ahora vivimos.
Voy a leer un extracto del texto Ciencia y Meditación, que sea de 1953. Repito, la base es la de 1949, con esas lecciones en Bremen. Y en donde remite precisamente esta relación con la modernidad. Dice, la objetividad o la objetualidad se transforma en la permanencia constante de los constantes. Así traducen aquí, que es Beständigkeit des Bestandes, determinada por la Gestell. La relación sujeto-objeto logra así, por primera vez, su puro carácter de relación. Esto es, su carácter de comisión, en el cual son absorbidos en cuanto presencias constantes, Bestände, tanto el objeto como el sujeto. Esto no quiere decir que la relación sujeto-objeto desaparezca, sino que por el contrario, ella alcanza ahora su más extremo poderío, predeterminado por la Gestell. Ella se convierte precisamente en lo constante. Y esto es importante entonces para entender o llevar a cabo esta interpretación que Heidegger enfatiza en la pregunta por la técnica y en este texto, que son del mismo año, pero repito, remiten a 1949, en términos de indicar la manera en la que nos relacionamos actualmente con las cosas del mundo, ¿no? De qué forma, digamos, se lleva a cabo esa congregación, ¿no? Y que, decía yo, habría otra alternativa trabajada en otros textos de otra manera, que sería el ámbito de lo poético, el ámbito de la poesía, en términos de la Dichtung o das Dichtende, como aquello que congrega sin presencia. Me parece que lo que congrega aquí, lo que pone o coloca este ámbito del Stellen, ¿no? Esta Gestell, es precisamente los modos de presencia del ser de forma histórica. Y lo que acabamos de leer señala entonces un modo de colocación del ser como presencia que rige precisamente la manera cotidiana en la que nos movemos ahora, ¿no? Y que esto que Heidegger despliega en 1949, 50, etcétera, lo vemos ahora o se puede constatar precisamente en la técnica contemporánea y las maneras en las que nos relacionamos. Como él señala, en la modernidad lo que se da es precisamente esta relación sujeto-objeto, ¿no? Incluso se señalan las condiciones de posibilidad de esa relación. Ahora lo que indica es que queda la mera relación, llega al extremo, ¿no? Este poderío, ¿no? Y queda el carácter de relación en esa estructura sujeto-objeto planteada en la modernidad, pero en el quedar la mera relación, digamos, desaparecen algunas características que estaban enfatizadas en la modernidad. Por ejemplo, el carácter de oposición o de la forma de constatar el objeto como constataba precisamente mi subjetividad, ¿no? Es decir, el modo de establecimiento, de colocación de la presencia del objeto para constatar el acto o los modos de cogitare de la subjetividad, ¿no? Ahora lo que señala Heidegger es que ya no es necesario esa oposición, ¿no? Ya no es necesario que el objeto esté ahí para constatar, sino que ahora ocurre una exigencia. Ahora el objeto puede ser llamado, traído a presencia precisamente a partir del despliegue de las posibilidades de la subjetividad, ¿no? Y eso lo vemos en la época técnica contemporánea, ¿no? En varios textos lo indica él como esto de que el objeto no está ahí oponiéndose a mi actuar, pero que sí puede ser traído. Está en catálogo, digamos. Cuando se dice lo tenemos en existencia, pero
Es decir, no está aquí, no está ahí, no se me opone en ese momento, pero sí puede ser traído a presencia, ¿no? Anteriormente se daba este énfasis entre sujeto-objeto cuando las cosas tenían que ser vistas o colocadas precisamente en esa contraposición. Ahora no. Ahora, precisamente por vías digitales, por vías alternativas, se resuelven esos asuntos. Ya no es necesario ese estar cara a cara o ese estar enfrentados, ¿no? Y eso lo vemos en la vida cotidiana a través de Internet, etcétera, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido entonces es un llegar a presencia de los entes que ya no exigen precisamente ese estar en oposición como ocurría en la modernidad. Y eso es a lo que Heidegger llama precisamente este ámbito del Bestand, este ámbito del estar de forma constante, como traducen aquí, ¿no? Este ámbito del consistir, como también algunos otros traductores colocan, es decir, el Bestand, Beständigkeit, ese consistir como el modo de presencia de los entes en la época técnica contemporánea que, repito, no es una contraposición o un cambio respecto de la modernidad, sino el llevar al extremo sus posibilidades, las posibilidades desplegadas precisamente en la modernidad. Y eso entonces señala esta idea de Gestell en términos de la G, tal como lo analiza en la pregunta por la técnica, es una partícula que une, que congrega, ¿no? Como Gebirge, Gemüt, etc., ¿no? Y Stellen como colocar o poner. Entonces, son los modos de colocación o los modos de posición del ser en términos de presencia de forma histórica. Y de manera concreta las maneras en las que nos relacionamos actualmente con los entes. Yo creo que una de las mejores formas para entender esto que Heidegger anticipó en esos años es lo ya trabajado por Byung-Chul Han, ¿no? En todos sus textos, y la tematización en términos del tipo de sociedad en la que nos movemos, sociedad de la información, la manera en la que nos comunicamos, el carácter, digamos, atómico o disperso, ¿no? En donde hay un cuestionamiento y un llevar al extremo una serie de posibilidades planteadas en la modernidad, ¿no? Radicalizadas en la modernidad y que ahora han llegado a su máxima potencia, ¿no? Y que se expresa en el ámbito de una sociedad que antes era planteada en términos disciplinares a ahora una sociedad que lleva a cabo esa interiorización de esas posibilidades, ¿no? Entonces ya no se trata del ámbito externo que nos dice lo que se tiene que hacer, por ejemplo, el ámbito de la productividad, sino ahora ya desde la propia dinámica interna, ¿no? De la productividad que lleva entonces al extremo todas sus posibilidades y en donde entonces algunos elementos con los que contamos, por ejemplo, el ámbito de la teoría, serían un obstáculo respecto de esas posibilidades. Entonces, los análisis que lleva a cabo Han me parece que reflejan de forma clara aquello que Heidegger había indicado sobre las posibilidades de la técnica. Toda la tematización de Heidegger en torno a la técnica, hay que tener en cuenta que, como él mismo señala, que no se trata de tematizar lo técnico en la medida en que la esencia de la técnica no es nada técnico. Y no se trata de colocarlo en un sentido demoníaco, en un sentido peyorativo, ¿no? Toda la cuestión de la técnica
con la intención de regresar a un estadio previo en términos históricos, sino se trata de pensar nuestro estar en el mundo de forma histórica y los modos de apertura contemporáneos en los que nos movemos. Es decir, asumir de alguna manera estas posibilidades en las que nos encontramos sin, digamos, caracterizarlo en un sentido, repito, peyorativo o negativo. Sin embargo, también se plantean posibilidades respecto de ello. Es decir, este carácter de absorción del ámbito técnico que busca precisamente tragar todo y anular ciertas posibilidades, como esa que señala Hahn en términos del Theorein, ¿no? El ámbito de la teoría como un espacio que rompe con la dinámica propia de la producción acelerada a ese nivel. Y en el caso de Heidegger, lo que ya señalaba, las posibilidades de congregación que no remitan al ámbito de la presencia como sería la época técnica contemporánea. Eso sería el ámbito de lo poético o la poesía como una de las posibilidades. Habrá otros ámbitos que Heidegger vaya a destacar, ya hablaremos después en otro momento cuando enfaticemos el ámbito de congregación de mundo y de la cosa y lo que él señala también con la posibilidad de Gelassenheit, de serenidad, ¿no? Pero bueno, eso lo abordaremos en otro momento. Bien, pues muchas gracias.